Toda cosa guardada, guarda tu corazón. Vamos a orar. Padre, estamos frente a tu palabra y queremos rogarte que tú abras nuestro corazón, que sometas nuestro físico, nuestro cuerpo al aspecto espiritual. Tu palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, Padre, te ruego en esta tarde para que el Espíritu pueda someter a nuestro cuerpo a las inclemencias quizás, a las distracciones, al cansancio quizás de nuestro cuerpo, nuestro físico, que éste pueda aprender a escuchar y que podamos retener tu palabra. Permite que el tema de hoy pueda ser vivo y eficaz en cada uno de nosotros al escucharlo, al recordarlo y al darnos alguna oportunidad esta semana de poder aplicar quizás en la vida práctica, en algún detalle práctico, en algún día de esta semana nos concedas poderlo aplicar, poderlo reproducir, lo que hoy tú nos vas a recordar y enseñar, podamos ponerlo en obra. Te pido pues que bendigas el mensaje, la meditación, la exposición de tu palabra, que sea clara, que sea concisa y sea amena a nuestro espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo Salomón sobre toda cosa guardada, sobre todos aquellos saberes que tú puedas tener. Dice, hay algo que debes de tener bajo suma vigilancia y salvaguardado, de muy particular forma, y es lo siguiente, dijo Salomón, sobre toda cosa que tú puedas guardar, proteger, salvaguardar, colocarlo en un lugar tan especial para que no sea dañado, para que no sea tomado por alguien más, sobre toda cosa que tú puedas tener de tan alto valor y lo puedas colocar en tan especial lugar, sobre toda cosa guardada, debes de guardar algo que es principal, que es esencial en tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque del corazón, mana la vida. El Señor nos recuerda, hermanos y jóvenes, una y otra vez que debemos tener mucho cuidado de muchos aspectos. Pablo le escribió a Timoteo en una de sus cartas y le dijo, ten cuidado de ti. Viviendo tiempos peligrosos, hablándole de que era humano, era terrenal, vivía en una naturaleza pecadora, pecaminosa, quiero decir, y que debía tener mucho cuidado. Ten cuidado de ti mismo. La palabra de Dios nos recuerda tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento justamente el mismo tenor. Debes tener cuidado, Salomón lo dice, sobre toda cosa que tú puedas tener guardada y tenerla muy bien situada en algún lugar, debes de guardar tu corazón sobre todo recurso, sobre todo insumo material, sobre todo recurso material, sobre cualquier aspecto emocional probablemente, porque guardamos ciertos recuerdos dentro de nosotros y los tenemos en tan alto valor y no queremos que nadie los toque, no queremos que ningún evento en el presente o en el porvenir venga a entorpecer ese recuerdo, ese bonito recuerdo quizás que tenemos de alguna vivencia, de alguna experiencia en el pasado, y lo guardamos con sumo cuidado. Sobre toda cosa guardada, dijo Salomón, esencialmente y primordialmente debes de estar guardando tu corazón. Cuando hablamos del corazón o cuando la Biblia habla del corazón, no solamente está hablando del intelecto, está hablando de la voluntad, está hablando de los sentimientos, de los elementos de la personalidad, pero también está hablando de incluye por supuesto nuestra forma de ser, lo que somos en sí, la esencia misma suya y mía, lo que nos hace ser una individualidad.
nuestro criterio, nuestra opinión, nuestra mentalidad, lo que vamos acumulando en nuestro consciente, en nuestra memoria, en nuestro ser entero, lo que vamos guardando, es decir, lo que hay en nuestro corazón. Usualmente decimos el corazón porque aquí está este músculo, pero realmente no se refiere a este músculo, sino se refiere a la esencia misma de la persona y está aquí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, lo que ves. No tan fácilmente las imágenes se borran de nosotros, permanecen por mucho tiempo. Alguien ha dicho, y lo sabemos, dicen que lo que se sube a internet jamás se vuelve a eliminar y ahí está, por años y por años. Nuestra mente es algo muy parecido. Si escuchamos algo con el paso del tiempo, podemos llegar a olvidarlo y decir, pues no recuerdo muy bien, pero creo que escuché que dijeron esto, o yo tal vez dije esto, pero con el paso del tiempo lo que vemos es como que las imágenes tienen una fuerza mayor que las palabras y permanecen ahí. Sobre toda cosa guardada, sobre lo que veas, sobre lo que escuches, sobre lo que digas, sobre lo que aprendas, sobre las maneras que tienes, sobre tu forma de ser, sobre toda cosa guardada, equilatada, entonces debes de guardar y con mucho cuidado tu propio corazón, lo que tú eres. Porque tú vas a reflejar lo que realmente tienes dentro de tu corazón. Dice la Biblia, hay otro proverbio que dice lo que el hombre piensa, eso es lo que es. Lo que vemos, lo que vamos formando en nuestra mente, en nuestro consciente o en el subconsciente, como queramos llamarle, que queda ahí guardado en la bodeguita de nuestro cerebro, en el subconsciente, tarde o temprano sale en un momento dado. Por eso en algunas ocasiones se dice que vale la pena, es que no se me graba nada, dicen algunas personas, no importa, pero sométase a la enseñanza, a la predicación, trate de aprender, de memorizar. Es que no se me graba, no, es que en el subconsciente sí se le queda. Y en un momento dado, reluce cuando menos pensamos y ahí sale ese versículo. ¿No le ha sucedido que cuando está hablando con alguna persona y le hacen una pregunta, de repente dice, ah, caray, no había pensado en eso, y empieza su mente a ponerle ahí rewind, ¿no? A hacerle a ver una vista previa de todo lo que hemos escuchado, aprendido, leído, y buscamos y como que no se nos viene nada. Y cuando comenzamos a hablar, de repente fluyen las palabras, fluye una explicación, fluye un versículo. ¿De dónde vino ese versículo? Pues de lo que su corazón lo guardó allí en su bodeguita. Por eso es importante escuchar y aprender, y aunque uno piense y diga, es que no se me graba, si es que algo se nos queda. Y el Espíritu Santo nos lo hace traer al consciente, es decir, a lo que estamos viviendo en ese momento, para poder presentar quizás algún consejo o poder dar respuesta oportuna a quien demande razón de la fe que hay en nosotros. Esa es la razón por la cual Salomón expresó y dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu intelecto, lo que escuchas, lo que ves, en lo que te involucras, en lo que estás llevando a cabo, con quien andas, todos esos aspectos de la vida cotidiana, debes tener mucho cuidado porque todo queda grabado en tu corazón y tarde o temprano reluce. Guarda tu corazón. El término guardar quiere decir sencillamente sostener u observar algo firmemente. Guardar, observarlo, sostenerlo de una manera fija o firme en la persona. Esto quiere decir que cada individuo, cada cristiano, estamos hablando, debe sostener firmemente su propio corazón, su propia individualidad, su propia persona, de todo lo bueno y santo, porque de eso depende su vida. Cuando Salomón expresó la segunda parte del versículo 23, donde declaró, porque de él mana la vida, es decir, porque de eso dependes tú, de lo que tú te alimentas, no físicamente necesariamente, sino tú eres de lo que vas alimentando tu mentalidad, tus emociones y tu voluntad.
Así que sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Y eso es lo que nos previene la palabra de Dios. Número 1, guardar nuestro corazón. Y continúa diciendo el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Guardar nuestro corazón podemos llevarlo a cabo mediante varios recursos o varias maneras, y alguna de ellas nos dice rápidamente el contexto inmediato posterior a este versículo, que es apartándose, dice aquí, de la iniquidad. Guarda tu corazón, no lo expongas a lo que no lo debas de exponer. No te detengas frente a la tentación. Es que yo no caigo en ese pecado. No, pero podemos estar estando en riesgo, poniendo en riesgo otros aspectos espirituales de nuestra relación con Dios. Dice el versículo, aparta de ti la perversidad, la iniquidad. Así que una manera de guardar nuestro propio corazón como algo primordial en la vida, tratamos de guardar muchos aspectos de dónde dice uno, dónde dejé las llaves, dónde yo las guardo siempre aquí. Hay un lugar muy especial donde guardar cada aspecto, ¿no es cierto, hermano? Llegamos de la casa y nos quitamos la cartera, la ponemos en un lugar ahí escondido para que la esposa no la agarre. Y luego llegamos y sacamos las llaves y la colgamos ahí detrás de la puerta, porque si no están ahí cuando viene una urgencia y hay que mover el carro o hay que salir de repente, si no la colocamos donde ya sabemos que es, no las vamos a encontrar. Y más si ya pasamos de 30 años. Se nos borra el tape, ¿verdad? Y hasta la semana nos acordamos. Y sabemos, si no dejamos, en ocasiones no le ha pasado, nada más me ha pasado a mí, que vamos al mercado, compramos despensa, algo así, llegamos a la casa y se nos olvidó una bolsa en el mercado. Ay, tenemos que regresar. Oiga, señor, no dejamos aquí unas cosas. Y ya lo recuperamos. Guardamos muchas cosas, sabemos que hay un lugar. Mi abuelito decía, un lugar para cada cosa y una cosa para cada lugar. Que cuando uno está pequeño no lo entiende, pero ya uno de mayor, de adulto, dice, es verdad. Hay un lugar para colocar cada cosa, cada aspecto, ahí está, y es una cosa para cada lugar y un espacio para cada cosa, ¿verdad? Uno no duerme colgado como vampiro allí detrás de la puerta del ropero, uno duerme en la cama porque ese es el lugar propio. Está guardado nuestro reposo, ahí está el comedor para desayunar en familia, está la cocina para preparar los alimentos. Hay lugares que se reservan, que se guardan para algo en particular. La Biblia dice, tienes que guardar, reservar tu corazón, porque de él depende tu vida, de lo que tú seas, de lo que tú hagas, con quien tú andes. Va a depender tu reputación, va a depender tu relación con Dios, va a depender lo que la gente piense de ti, que sí es importante por el testimonio que damos, pero es más importante la opinión que Dios tiene de usted y de mí. Sí, la opinión que Dios tiene propia de cada quien, de nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, apartándonos de la iniquidad. No debemos de exponernos al pecado. No debemos de exponernos a la facilidad de poder deslizarnos. El apóstol Pedro dijo algo muy interesante, expresó en una de sus cartas, el que hace esto no deslizará jamás, dijo. Deslizar. No habló de caer, habló de deslizarse, porque una vez que nos deslizamos podemos caer, pero podemos guardar el equilibrio y podemos volvernos a levantar sin caer. Deslizarnos. Pero aún si nos caemos, nos deslizamos y caemos, todavía hay oportunidad. La Biblia dice 7 veces cae el justo, pero Dios siempre le va a levantar. Pero no se trata de caer ni de deslizarnos, pero de deslizarnos a caer. Mejor nos deslizamos porque no vamos a caer. Preferentemente. Uno hace, no la toca, yo creo que sí, ¿verdad? Que vamos caminando y de repente se nos tuerce el pie o pisamos aceite, una cáscara de plátano y vamos deslizando, brincamos, hacemos piruetas en el aire para no caernos. Por allá vamos como 15 metros, vamos tomando el equilibrio nuevamente. Y volteamos para todos lados, que nadie nos haya visto, ¿eh? Nos deslizamos, pero no caímos. Hicimos lo que hicimos, caras, muecas, pucheros, movimientos, brincamos, nos agarramos de lo que sea para no caernos, porque sabemos que si caemos va a ser doloroso.
Y es de lo que nos previene la palabra de Dios. Guarda tu corazón para que no caigas. Y si parece que vas a deslizar, que nada más sea un desliz y no sea una caída. Porque puede ser que de la caída te levantes, pero con dolor o marcado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Número 1. Número 2, también nos habla la palabra de Dios, hermanos, en Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas, capítulo 11, verso 28. Nos enseña y nos recuerda la Sagrada Escritura un aspecto más que debemos tener al cuidado o al pendiente de guardar, de reservar, de sostener. Lucas capítulo 11, verso 28 dice lo siguiente, y él dijo, bueno, desde el 27, mientras él decía estas cosas, el Señor Jesucristo, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor Jesucristo volteó y replicó, versículo 28, y él dijo, antes bienaventurado. Ese antes, que como diciendo, está bien lo que estás diciendo, pero primero voy a declararte quién es bendito o quién puede ser mayormente bendecido. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pasó una mujer por ahí, sorprendida, admirada por las palabras del Señor, por la predicación, por la autoridad con la cual predicaba y reprendía a los demonios y a la enfermedad. Y esta mujer estaba impactada, y mientras él hablaba y él predicaba, vino esa mujer de entre la multitud y gritó y declaró una bienaventuranza a la mujer que la trajo a este mundo, al instrumento humano que Dios Padre utilizó para tomar un cuerpo, el Señor Jesucristo, y dijo, está bien, antes que lo físico hay un aspecto espiritual, está bien, ella puede ser bendita, pero antes de emitir esa bendición o ese deseo, antes deben ser bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pudiéramos decir en términos generales que es mucho más fácil escuchar, como dice Cristo dijo, oír la palabra de Dios, aunque muchas veces cuesta trabajo escuchar. Pero en términos generales, cualquiera puede oír la palabra de Dios, pero no cualquiera la puede guardar, la guarda, quiero decir. Son dos acciones que deben de estar unidas entre sí, oír y guardar. Es decir, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la escuchamos predicada, la escuchamos audible, leída, como quiera que sea, estudiada, memorizada, y la practicamos, la guardamos, la tratamos de sostener en nuestro haber espiritual. Aquí la mantenemos dentro de nosotros. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, pero continuó declarando el Señor Jesucristo, y la guardan. Como diciendo, porque qué caso tiene escucharla y no practicarla. Aprenderla, mas no vivirla. Escucharla, mas no guardarla, sostenerla. De manera tal, hermanos, que aquí nos alienta la palabra de Dios a que cuando escuchemos la palabra de Dios debemos de guardarla. No solamente la palabra de Dios nos recuerda que debemos tener cuidado de reservar en un lugar muy especial y guardar nuestro corazón. ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos alimentando nuestro ser entero? Sino también de guardar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque hay una bienaventuranza también. Bienaventurados, dichosos, altamente bendecidos, felices. Eso quiere decir una bienaventuranza. Felices todos aquellos que escuchan, que oyen la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano, que ya hay una bienaventuranza de por sí para usted y para mí ahora mismo por haber venido al templo este domingo? Porque estamos escuchando la palabra de Dios. Ahora, pero esa bienaventuranza no se va a consumar ni en usted ni en mí, al menos que cuando terminemos el servicio la guardemos en nuestro corazón. Es decir, la apliquemos y estemos dispuestos a obedecerla y a practicarla en un momento dado.
Ahora usted dirá, bueno, es que yo vengo al templo, pero cuando se predican ciertos temas, pues no se aplican a mí necesariamente de manera inmediata. Claro que no. Claro que no. No siempre en el momento el tema que se expone puede ser aplicable a una situación que usted no pudiera estar viviendo, experimentando, pero hay otros que sí en el momento puede ser aplicable. Sin embargo, es ahí donde dice la Biblia, guarda, escucha y guárdala, resérvala en un lugar especial, porque va a llegar un momento en que la vas a necesitar, que la vas a requerir. No sabemos, hermanos ni muchachos, qué vamos a vivir, qué situaciones o qué circunstancias, en cuáles circunstancias nos vamos a encontrar esta semana, si Dios no viene, si el Señor no viene antes. En la escuela, en el trabajo, en la familia, en diversos aspectos que pudiésemos estar viviendo en estos días. No sabemos. Solamente Dios lo sabe. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ya les decía la semana pasada o antepasada que las reacciones es algo natural que emana de nosotros. Entonces las reacciones no las pensamos. Es una reacción. Es como decir, respondemos de una manera intuitiva. No, es como cuando nos pisan. Ay, levantamos el pie y empujamos a la persona que nos pisó. Eso no lo pensamos. Pero reaccionamos de esa manera, de una manera intuitiva, respondimos a un estímulo, pues. Es una reacción, no la pensamos. Lo que sí pensamos y planeamos es, yo cuando camine donde hay mucha gente, voy a tener cuidado de no pisar, de no empujar, de pasar por lugares donde hay espacio, si no quepo, decir con permiso para poder pasar y no lastimar a otros. Eso sí lo podemos planear, pero no planeamos nuestras reacciones. Eso es un reflejo de lo que realmente somos o tenemos dentro de nosotros. Entonces, en nuestras reacciones es donde realmente manifestamos quiénes somos. Razón por la cual nos declara la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tarde o temprano vas a reflejar voluntariamente o involuntariamente de lo que estás hecho. Entonces, si tomamos la palabra de Dios y la guardamos y la reservamos y estamos dispuestos a practicarla, entonces dice Dios, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar un cúmulo de bendiciones, te voy a dar felicidad a tu vida, pese a las enfermedades, pese a las situaciones negativas, pese a las decepciones, tú vas a poder sobreponerte a todo ello porque yo te voy a dar felicidad. Mira, hermano, las personas nos dan alegrías nada más, pero Dios es el único que nos puede dar felicidad. Si una persona se va de nuestra vida, se aleja de nosotros, ¿verdad? Se va la alegría, pero podemos permanecer felices. Pero cuando nosotros depositamos la felicidad en alguien y responsabilizamos a una persona de nuestra felicidad y nos alejamos de esa persona, nos alejan de nosotros, pues viene todo a derrumbarse. Porque responsabilizamos a otros consciente o inconscientemente de la felicidad propia. Pero se da cuenta, la felicidad no viene de las personas, viene de lo que nosotros llevemos a cabo con lo que Dios dice. Bienaventurados, no dice aquí la Biblia, quien tiene muchos amigos. Bienaventurado, dijo el Señor Jesucristo, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que la felicidad suya y mía, hermanos, en gran medida y en otros aspectos depende de lo que usted y yo hagamos con la palabra de Dios. De cómo la asimilamos, cómo reaccionamos frente a la palabra de nuestro Dios cuando la escuchamos. Así que la Escritura nos anima a guardar la palabra de Dios. Una bienaventuranza existe para quien escucha, obedece y practica los estatutos del Señor. Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 3, encontramos otro aspecto importante respecto a la acción prioritaria de guardar, de reservar. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice en la Biblia así, Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nos habla la palabra de Dios de otro aspecto muy importante que debemos de estar solícitos en guardar. No solamente el corazón, nuestro corazón, la palabra de Dios, sino que también debemos guardar
la unidad del Espíritu. Dice la Biblia en el vínculo de la paz. Debemos de entender, queridos hermanos y jóvenes, que el cristiano ha sido llamado a mantener la unidad en donde quiera que estemos. Mire, cuando uno convive con inconversos, es muy común y es natural que se levanten rumores, que se levanten sospechas, que se levanten chismes, que se levanten falsos, que haya pugnas, que haya inconformidades. Se entiende, porque es el hombre natural. Y por más que el creyente que pueda estar envuelto en un ambiente laboral de esa manera, por más que el creyente quiera ayudar a mantener la unidad o ser un pacifista, como dice la palabra de Dios, que así debemos de ser pacificadores, que por cierto hay una bienaventuranza para los pacificadores también, pues quizás no podamos lograr mucho porque el hombre natural no va a entender y no comprende los aspectos espirituales, no los va a entender. Por más que querramos aplicar un principio bíblico y decirles, es que no se hace así, no se dice esto, no se hace de esa manera, porque así dice la Biblia, y empiezan a uno a criticarlo y a juzgarlo. No entiende. Pero sí podemos guardar la unidad del Espíritu, hermanos, en nuestro ambiente familiar, donde somos creyentes, en nuestro ambiente congregacional. Debemos de estar solícitos, prestos, rápidos para estar unidos. Pablo les dijo a la iglesia de Filipos, les dijo a los filipenses, por supuesto, dice que deberían de ser de un mismo sentir, de una misma mentalidad, de un mismo corazón, de un mismo, podemos llegar a unificar criterios si aprendemos a someternos a la palabra de Dios. Esas famosas que en muchas iglesias llevan a cabo sesiones de negocios así llamadas. Son buenas en un sentido porque se pone uno de acuerdo y puede uno deliberar un poco, pero cuando ya hay dolo en algunos hermanos que solamente quieren que quede el nombre anotado, que yo lo propuse o que yo lo secundé y quede mi nombre ahí en el acta, y yo voy a decirlo siempre, le voy a robar la idea al hermano, ya me platicó esto, le voy a ganar, lo voy a proponer, y cuando se propone algo, uno ya quiere decir, pues yo propongo que sea de esta otra manera, o que no sea este hermano, que sea aquel, o que sea de este otro color, y ahí se está deliberando, y no se llega a ningún acuerdo. Yo he estado en reuniones, yo recuerdo, yo era un niño todavía no llegaba ni a la pubertad. 8, 9 años, 10 años quizás. Y me tocó estar en alguna reunión, yo le decía reuniones enfadosas de los adultos. Se reunían los hermanos, terminaba el culto, ya sabían que iba a haber una sesión, nosotros nos salíamos a jugar allá a la calle. Pero un día, uno de los amiguitos dice, ¿y si nos quedamos? Pues nos quedamos. Nos tuvimos que salir a la media hora, porque era una de pleitos entre los hermanos, estaban, dice, y que tú eres uno de esto, y que usted es aquello, y que usted es acá, y nosotros escuchando, nosotros pensábamos que eran reuniones serias de los hermanos. Entonces nos salimos, y ahí vamos a jugar allá. Pasaron como, no sé, varias reuniones que hicieron, y otro dije, ¿y si entramos a ver si ya cambiaron? Volvimos a entrar, a los 10 minutos nos sacó un hermano y el pastor, a ver, chamaco, ustedes sálganse de aquí, dice, vamos a tratar asuntos que nadie deben de escuchar. Y tuvimos que salirnos. Pero ya de adulto, hermano, me ha tocado estar en reuniones, presidirlas o escucharlas en alguna otra iglesia, y tremendas discusiones que se llevan entre los hermanos. Increíble, por tonterías. Que ¿por qué estaba el hermano haciendo tanto ruido, la hermana ahí lavando la olla si estábamos en una comida del aniversario? Y la hermana se puso a lavar la olla y aventando los cubiertos, no era hora de lavar, y a otra sale de la familia a defenderla y a defender al hermano, luego se levanta otro hermano y empieza a replicar lo que dijo el primero y luego el segundo, y ahí van. Con ganas de grabar todo eso y después tener un
¿cómo se dice? Subirlo a Spotify, ¿no? Y una risa que iba a ser. Dice Pablo, no, debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Si él no lo hizo, yo lo voy a hacer. Si aquel hermano no se cayó, pues yo voy a mantener la cordura. Si aquella persona trató de poner orden, pues y aquel no quiso, bueno, yo voy a tratar de hacer lo propio. Y yo no me refiero a ninguna sesión de negocio, me estoy refiriendo a la vida cristiana. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿No es cierto, hermano? Hay que buscar la manera de ser pacifistas, de buscar la manera de ser de un mismo sentir, como decía Pablo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero guarda la palabra de Dios también, pero la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, pero también, hermanos, nos llama la palabra de Dios en Proverbios 4:13. Ya voy a entrar a la parte final. Proverbios 4:13 nos habla la Escritura de que también debemos tener cuidado de guardar, pero en este caso, el consejo. Proverbios 4:13 dice en la Biblia, retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. ¿No tiene cierto parecido el versículo, hermano? ¿Se da cuenta? Con lo que leímos en un principio del 4:23, 10 versículos más adelante, cuando Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí dijo, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Se da cuenta? Nuestra vida depende, hermanos, de obedecer la palabra de Dios, de guardar nuestro corazón, pero también dice la Biblia, de retener y guardar el consejo. Versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Qué interesante, hermanos, pero la Biblia dice que el consejo nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos. El consejo, dice, da seguridad a los pensamientos. Así que el consejo es una guía para nuestra vida y ordenar nuestros pasos, razón por la cual Salomón, movido por el Espíritu de Dios, redactó esta declaración eterna, esta verdad eterna, diciendo, retén el consejo. Ahí está hablando, el sujeto de esta declaración es el consejo. Y el consejo va a llegar si usted lo pidió o no lo pidió. Usualmente nosotros solicitamos un consejo, ¿no es cierto? A ver, voy a hablarle a la hermana fulana de tal, a ver qué me aconseja. Voy a hablarle al pastor, a ver qué consejo me da. Voy a hablarle a la esposa del pastor, a ver qué me aconseja en esta situación. Le voy a hablar al hermano, ahorita que lo acabo de encontrar aquí en la calle, a ver cuál es su punto de vista, para que su punto de vista me aclare a mí, como un consejo, qué decisión yo pudiese tomar. En muchas ocasiones nosotros solicitamos el consejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pudiera hacer? Pero en otras ocasiones el consejo llega solito, no lo pedimos. ¿Verdad que sí, hermano? Puede ser en alguna plática, puede ser en alguna conversación que tenemos con algún hermano, con alguna persona, con el pastor, o en la misma predicación. Dios nos aconsejó sin haberle pedido, solicitado su orientación a algún hermano, a alguien. Y el Espíritu Santo sabía nuestra necesidad interna. Y entonces en la predicación el Espíritu Santo usó al pastor para aconsejarnos en determinada situación. Y llegó. Bueno, el consejo llega, lo pidamos o no. Dice Salomón, ahí está el consejo. Dice, ya que lo tienes, ya que lo escuchaste, ya que lo recibiste, ya que lo solicitaste, dice, reténlo. Y así inicia el versículo, ¿se da cuenta? Retén el consejo. Manténlo cerca de ti. No lo deseches, porque es tan fácil, hermanos, desechar el consejo cuando el consejo que nos dan no corresponde a lo que usted y yo esperábamos que nos dijeran, ¿no es cierto? Venimos con el pastor, vamos con el pastor, le decimos, pastor, ¿qué me aconseja usted? Estoy en esta situación, ¿qué me aconseja que yo haga? Pero ya a veces es inútil que uno le diga al hermano o a la hermana qué dice la Biblia, porque el hermano o la hermana ya decidió tomar la decisión, de hecho ya tomó la decisión. Tomó la decisión
y solamente va para ver si su propia decisión ahora coincide con la del pastor. Y si no, si coincide, bueno, está bien, Dios me orientó. Pero si no coincide, lo siento, pastor, ya tomé la decisión. Y es triste, ¿no? Pero uno dice, ¿por qué piden consejo si no lo obedecen? No. Es como cuando un hijo viene diciendo, papá, mamá, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago aquí? Pues así, 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 así. Dile esto, o haz esto, aléjate o acércate y dile al maestro, dile, ok, lo voy a hacer. Y les entra por aquí y les salen por acá. Decía mi abuelita, les viene sorbete, ¿no? Dice en la Biblia, retén el consejo. No lo dejes porque de ello, guárdalo porque de eso es tu vida. Hermano, el consejo va a llegar a su vida. No lo deseche, reténgalo. Téngalo ahí presente porque tarde o temprano lo va a necesitar. Es que no era lo que yo esperaba que me dijeran. Es que no es lo que concuerda con mi opinión. Es que se me hace muy exagerada esa opinión que me dieron. Es que, no, el consejo que pedí se me hace muy extremista, no sé, se fue al otro lado. Yo, de plano, yo mejor prefiero hacerla a mi manera. Dice la Biblia, retén el consejo, guárdalo. Guárdalo porque de él depende tu vida. Guardar el consejo, hermanos. Guarden el consejo, muchachos. Tarde o temprano lo vas a necesitar. Te vas a acordar. Cuando uno se casa y está joven, inexperto y sin ninguna experiencia, es cuando más se le vienen a la cabeza y a la mente todas las palabras que uno escuchó del papá y la mamá, ¿no es cierto? ¿Y cómo le hago aquí? Uy, ¿cómo le hago acá? Uy, ya se me puso al brinco la señora. ¿Y ahora cómo le hago? Híjole, ya estoy en esta situación. Caray, dice uno. ¿Y ahora cómo? ¿Y aquí qué se hace? ¿Y qué digo? ¿Y cómo le hago? A ver. Mi papá solucionó este asunto de esta. Mi mamá me dijo que... y se acuerda uno de esos consejos, que es cuando más los valoramos. Así deberíamos de valorar el consejo, hermanos, día tras día. El consejo de la palabra de Dios y el consejo de nuestras guías espirituales. Y termino. Proverbios 13:3, y aquí ya termino. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá, ¿qué dice la Biblia? Calamidad. Mas el que, dice la Escritura, guarda su boca. El que guarda su boca, guarda su alma. Guardar la boca, pues es como un eufemismo o una metáfora, por así decirlo, pues para referirse a nuestra manera de hablar, nuestro decir. Guardar los labios, cuidar nuestras palabras, lo que decimos y cómo lo decimos, para evitar problemas. Proverbios 21-23, miren lo que dice la Biblia, Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Se da cuenta, hermano? Es mejor hablar menos. Entre menos uno hable, hermano, mejor se ahorra uno muchos problemas, ¿no es cierto? Dice también la palabra, la Biblia, en Proverbios 10-19, dice lo siguiente, Proverbios 10-19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tener cuidado de qué decimos, con quién lo decimos. Si usted quiere invitar a alguien a algún lugar, vaya con la persona que usted sabe que es muy comunicativa, se lo dice y se ahorra invitaciones, ¿verdad que sí? La verdad. Pero si usted quiere ir con alguien y sabe, se quiere desahogar, compartirle alguna situación muy particular, muy confidencial, y usted sabe que va a ir con el hermano, con la hermana, y sabe que va a ir, le va a contar y que no va a salir de ahí, usted sabe con quién ir. Pero detenerse con quien sabe que no va a guardar y reservar su confidencialidad. Guardar nuestros labios. Debemos tener cuidado, hermanos, de lo que decimos, de lo que conversamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé su gracia, su ayuda, para tener mucho cuidado y mucho ahínco en cómo nos comportamos en la vida cristiana
y cómo guardamos, cómo protegemos, cómo reservamos lo que debemos de reservar, que nos dice la palabra. Sobre todas estas cosas, guarda tu corazón. Que Dios nos dé su ayuda. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración y así vamos a quedar.